Este es el video real, pero este es el publicado. The only salvation for this sin is the gospel. The only way to really cure that what's on the inside is understanding that Jesus Christ died for our sins. And so to me, on a micro level, it's understanding. Oh, and just like that, we lost him. I know. Masters champion, Bubba Watson. And then second, I got to thank my Lord and Savior, Jesus Christ. This day means so much more than putting on this green jacket in many ways. So a technical glitch there from Augusta National. Hasta hace poco tiempo la persecución a los cristianos se veía lejana. Era algo que pertenecía a los libros de historia o a las dictaduras del lejano oriente. Pero la cosa parece estar cambiando. En los últimos años han aparecido muchísimos casos de cristianos censurados, insultados y hostigados por compartir su fe en Jesús en esta parte del mundo. La pregunta es clara: ¿existe realmente una censura religiosa? ¿Estamos a las puertas, si no ya viviendo, una persecución cristiana en Occidente? ¿Están intentando evitar que el mensaje de Jesús sea predicado? Voy a responder a todas estas preguntas y sobre el final del video voy a mostrarte la impactante situación que sufrió en el PSG Neymar, jugador de fútbol, por seguir a Jesús. Pero primero tenemos que hablar de la libertad. Este problema de la censura religiosa tiene una moneda de dos caras: la libertad de expresión y la libertad de culto. Decir lo que uno quiera y adorar a lo que uno quiera, básicamente. Viajemos primero en el tiempo. Durante muchos siglos y hasta hace algunas décadas, la iglesia y el Estado eran un matrimonio muy unido. La fe estaba presente en el templo, pero también en la calle, en las escuelas, en el arte, en la música, la prensa, en fin, en todos lados. Acá aparece el primer conflicto, y es que durante mucho tiempo la religión limitaba la libertad de expresión. No podías decir lo que querías. Cosas como burlarse, insultar o hasta cuestionar públicamente la autoridad de la iglesia y sus enseñanzas no solo eran pecado, eran delito. Ahora, yo sé que para nosotros, los jóvenes de 20 y pico para abajo, esto es un poco difícil de imaginar, ya que en redes sociales vemos a muchísimas personas burlándose de la iglesia, quemando Biblias, insultando a religiosos, pero créeme que antes no era así. Cosas parecidas a esas eran muy pero muy graves. Para imaginarlo mejor, volemos hacia los más fundamentalistas países árabes, aquellos donde la Sharia musulmana es aplicada y la religión limita la libertad de expresión de los individuos. Desafío a cualquiera a que vaya a estos países, se burle de Mahoma y de Alá en público y luego lo suba a Instagram, a ver si es tan macho. Pero bromas al margen y salvando las distancias, esto es algo que también pasaba en esta parte del mundo hace bastante tiempo atrás: la libertad de expresión ahogada por el culto. Cuando aparecieron los estados laicos y la iglesia y el Estado pasaron a ser asuntos separados, la cosa cambió muchísimo. La religión pasó a ser una forma más de expresión en la sociedad, y sus pretensiones ya no eran alinear a todos, decirle a todos y a cada uno de los habitantes del país cómo vivir, sino que comenzaron a limitarse a evangelizar, a predicar y a pastorear a sus propios fieles. Con el tiempo, la diversidad apareció y todas aquellas expresiones que quizás antes estaban mal vistas o no eran correctas comenzaron a multiplicarse y a crecer más y más. Esto desde ya no es algo malo. El hecho de que todos tengan una voz, un espacio para hablar, sin lugar a dudas es bueno. No debería representar ningún problema. El problema pasa por otro lado. El problema es la ridiculización de la fe. Las series, las películas, los influencers, la cultura en general presentan hoy a la religión como un engaño, un obstáculo que te saca el cerebro y no te permite pensar, una amenaza a la libertad y una especie de consuelo de tontos, de débiles. Esto es cierto y lo vemos todo el tiempo. Nunca jamás vas a ver a Netflix sacando una serie que relate la historia de un joven que salió de las drogas por ir a la iglesia. Nada de eso. Por el contrario, con lo que te vas a encontrar es con aquel joven que sufrió, lloró y que casi pierde su vida por las locuras a las que su entorno religioso sometió. No me malentiendan. Existen muchísimos casos de estafa, de engaño y de abuso dentro de las religiones y deben ser denunciados. Pero al menos en la iglesia cristiana existen también muchísimos más casos de vidas salvadas y transformadas. ¿Por qué contar solo una partecita, la más oscura? Yo creo que la respuesta es simple: para reforzar la idea de que la fe es igual a peligro, oscuridad, manipulación e ignorancia. Pero lo peor no es este mensaje, sino la consecuencia que tiene. Y es que si la fe es oscuridad, entonces mejor dejarla en casa, guardada en lo privado. Porque sí,
En general a la gente no le molesta que seas cristiano o religioso. Lo que les molesta es que opines o hables desde ese lugar. Está todo bien con que tengas fe, loco, pero no la divulgues tanto, no la saques a la calle. Esto para un verdadero cristiano es simplemente imposible. La predicación de Jesús no era individual, sino comunitaria. No era un llamado a salvarnos a nosotros mismos y a vivir nuestra fe en las cuatro paredes de nuestro hogar. No, era una invitación a salir a la calle, a ir por todo el mundo llevando su buena noticia. Pretender que un seguidor de Jesús deje su fe solamente en casa es como pedirle a un perro que diga ¡miau! Me salió igual. No se puede, simplemente no se puede. Ahora, en breve voy a contarte la terrible situación que tuvo que vivir Neymar Jr. al intentar predicar de Jesús en el Paris Saint-Germain. Pero antes, necesito decirte esto. Puede que los sorprenda a muchos, pero ¿sabías que Martin Luther King, defensor de los derechos civiles y uno de los grandes responsables de que el extremo racismo en Estados Unidos terminara, era pastor cristiano? Así es, un creyente que cambió su país y el mundo entero para bien y para siempre. ¿Te imaginas qué hubiera pasado si le decían a este hombre que se calle, que guarde su fe para el ámbito privado? Tal vez todavía tendríamos baños para razas en algunos países. Definitivamente restringir la fe al ámbito privado no es una opción. Los creyentes nos perdemos la oportunidad de ser sal y luz y la sociedad se pierde de grandes avances y mejoras de todo tipo. Pero siendo honesto con vos, no creo que debamos estar sorprendidos. En una ocasión Jesús, mientras hablaba con sus discípulos, les dijo: ay de ustedes cuando todos los alaben, porque los mismos hacían con los falsos profetas, los antepasados de esta gente. ¿Qué bendiciones los esperan cuando la gente los odie y los excluya, cuando se burlen de ustedes y los maldigan, como si fueran gente maligna porque siguen al Hijo del Hombre? Jesús nos avisó que esto sucedería. Él nos adelantó que así como Él fue despreciado, menospreciado y maltratado, nosotros también lo seríamos. Esto suele ser un gran problema para muchos de nosotros que durante años hemos escuchado que antes de que Jesús regrese habría un gran avivamiento, una gran revolución donde miles y millones llegarían a convertirse a la fe cristiana. Pero esto es lo que dice la evidencia. En aquel tiempo muchos se apartarán de la fe, unos a otros se traicionarán y se odiarán, y habrá tanta maldad que el amor de muchos se enfriará. Según numerosos eruditos, en este discurso Jesús está hablando de su segunda venida, del fin del siglo, y afirma que antes de que llegue ese momento no va a haber un gran avivamiento, sino una gran apostasía. La gente se apartará de la fe y el amor se enfriará. Durísimas palabras. Pero no te desanimes, porque así como Él nos adelantó lo que vendría, también nos dijo que no tengamos miedo, porque prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y si Él está, todo está bien. Ok, yo creo que ya te hice esperar bastante. Me toca contar ahora lo que le sucedió a Neymar Jr. Todos los que conocen al crack brasileño saben que siempre ha sido una persona muy abierta acerca de su fe en Jesús. Por ejemplo, es bien sabido que creció en una iglesia bautista a la que se rumorea le da grandes ofrendas. ¿Te imaginas lo que debe ser el tiempo de Neymar? Una locura. Pero recientemente ha firmado un contrato con el PSG en el que se compromete a no hablar de Jesús. Bueno, técnicamente a no hablar de cualquier cosa que pueda clasificarse como propaganda religiosa, ya que podría dañar la imagen del club. Por cada mes el París va a darle alrededor de $500,000 extra a su para nada pequeño salario. Por lo que si logra pasar un año entero sin hablar de su fe en Cristo, obtendrá cerca de $6 millones adicionales. Eso es mucho, pero mucho dinero. La libertad de expresión de Neymar ha sido cortada. Debemos orar por él sin duda, pero esto me llevó a preguntarme y preguntarte: ¿qué haríamos en una situación así? ¿Renunciaríamos a nuestro trabajo o aceptaríamos el dinero para no predicar de Jesús? O sea, ¿dejaría de predicar por dinero? ¿Dejaría de predicar por vergüenza? Preguntas que se me vienen a la mente. Pero lo más importante, creo yo, es que aún este nivel de persecución que Jesús avisó no lo estamos viviendo. Aún no nos meten presos por predicar, aún no nos queman la Biblia en la vía pública, aún no nos quieren matar por hablar de Cristo. Entonces no estemos callados. Como leí en un post del chico de los carteles, nosotros sin Dios no podemos, pero Dios sin nosotros no quiere. Él cuenta con nuestra parte, y mientras aún sea tiempo, tenemos la responsabilidad de ir y cumplir con la gran comisión. Chao.